Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más, soy su servidor Alejo Rodríguez y hoy les voy a mostrar cómo podemos en este caso vincular una tarjeta de crédito, débito o de ahorro a nuestra cuenta de PayPal. ¿Para qué nos sirve? Brevemente les explico. Para enviarle dinero a otra persona que tenga otra cuenta de PayPal, no importa el país, ya lo he mostrado y si quieres saberlo, en esta cuenta, en este canal ya he estado mostrando todos esos tipos de procesos. También si queremos comprar en otras plataformas y que el dinero salga de nuestra tarjeta pasando por PayPal de forma segura, ya que también lo he mostrado, pues también podemos hacerlo. Eso son algunas de las funciones que podemos hacer o lograr cuando nosotros vinculamos una de esas tarjetas a PayPal. Pero vamos a ver el proceso. Cuando estamos en nuestra cuenta, sea en nuestro PC o nuestro ordenador o en nuestro móvil, no se preocupe, las opciones son realmente las mismas. Aquí, como ustedes ven, vamos a darle esta sección de cuenta bancaria. Si usted está en el móvil, ya que es vertical, pues le va a aparecer debajo del saldo o pues digamos por este lado. Entonces vamos a darle en cuentas bancarias y en tarjetas. Automáticamente nos va a mandar aquí a nuestra cuenta. Como ustedes ven, PayPal se ha actualizado estos últimos días y ya tiene unas nuevas funciones. Por eso quédese hasta el final para que vea todo el proceso correcto y cómo debe de hacerlo. Entonces rápidamente vamos a darle en asociar tarjeta. En este de asociar tarjeta, pues entonces, como les mencioné, eso es lo que nos va a permitir lograr y hacer. Rápidamente, aquí qué datos vamos a poner. Póngale cuidado a lo siguiente. Perfecto. Le voy a mostrar algunos tipos de tarjetas que pueden existir y que debe tener usted en cuenta. Hay algunas, como por ejemplo esta, que traen el número delante, que son 16 números. Esos 16 números son los que usted va a poner en donde dice número de tarjeta de débito. Son siempre 16 y automáticamente él va a seleccionar qué tipo de tarjeta es. Por lo general, todas las tipos de tarjetas de débito o de ahorro, si ustedes alcanzan a ver, les voy a mostrar estas tres y todas tres tienen el logo de débito, que por lo general es Mastercard. Algunas son Visa, sí, como en el caso de Colombia con Next. Pero hay otro tipo de tarjetas como esta que les vamos a dar acá. Aunque se vea así, digamos el fondo virtual, se debe a que esta tarjeta es de color verde. Y aunque sea de color verde, adelante no tiene números. Pero si le doy la vuelta por detrás, pues no les puedo mostrar, pero ahí me aparecen los 16 números, el código de seguridad, que son 3 que jamás lo vaya a compartir, y por último donde dice válida más o fecha de expiración. Cuando se vence esta tarjeta, por ejemplo esta se vence en el 2028, aparece el mes y el año. Entonces esos son los datos que nosotros vamos a necesitar para colocarlos aquí. Pero si su cuenta es virtual o si es una aplicación virtual, aquí en esta imagen, una vez más, ahí nos aparece, en este caso, si es la tarjeta de esta misma, pero virtual, una vez más, ahí aparecen también los 16 números, aparece la fecha de expiración y en muchos casos también aparece el número que aparece por detrás, que es el número de seguridad, que son 3, que por siempre digo, jamás los vaya a compartir. Entonces, una vez tengamos todos estos datos, vamos a llenarlos aquí automáticamente. Listo, entonces aquí vamos a poner esos 16 números, como ustedes ven aquí ya tengo una guardada. Vamos a ponerlos aquí. Luego el tipo de tarjeta, como él automáticamente lo dice, si ustedes van seleccionando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo 53. Automáticamente, si ustedes ven, él me está poniendo el tipo de tarjeta que es. Hay muchas, sí, y si son de ahorro, pues también pueden aplicar. Solo que estoy diciendo que la mayoría son Mastercard. Hay otras Visa, American Express, Discover, Diners Club. Todo va a depender del tipo o número de tarjeta. Fecha de expiración o vencimiento son 4, ya los mencioné. Por último, el código SBB aquí nos muestra en la parte trasera de nuestra tarjeta. Y por último vamos a escoger la dirección. Yo voy a poner todos los datos y continuamos. Muy bien, hasta este momento acabo de vincular la tarjeta. Como ustedes ven, dice ya está asociada. Si su tarjeta sale rechazada, si su tarjeta dice que el banco emisor lo ha rechazado, no se preocupe, que después de este voy a acabar de subir el video de por qué nos pasa y cómo voy a solucionarlo, ya que lo hice con esta tarjeta de Colpatria y al principio me la rechazó y quise que fuera así para mostrarles la razón principal por qué sucede. Excelente, ahora como ustedes ven ya pude asociar una cuenta bancaria o una tarjeta, más bien asocié la tarjeta a Colpatria. De esta forma podemos utilizarla, podemos vincularla para futuras acciones que queramos hacer, enviar dinero, comprar cosas o infinidad de cosas que podemos hacer, como en el futuro ya PayPal está implementando, como ustedes ven ya se está actualizando para la implementación de las criptomonedas y transacciones en esta misma plataforma, que por supuesto más adelante les estaré mencionando.
Hasta ahora este sería el proceso. Si tiene dudas, inquietudes, la caja de comentarios es suya. Si tiene una necesidad mayor, pues ahí está el botón de unirse. Son muy económicos, me pondré en contacto con usted y podré darle una asesoría personalizada. No siendo más, soy su servidor Alejo Rodríguez y sí, nos vemos en un próximo video.